Tras la invasión de la embajada mexicana, Ecuador tuvo serios problemas para poder suplir la demanda energética y petrolera en su país. Daniel Noboa dijo que México está obligado sí o sí a venderle petróleo a sus empresas, mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dijo en su propia cara que Pemex, la petrolera paraestatal de su gobierno, no venderá petróleo en Ecuador aunque la ONU se lo pida. Ahora bien, Noboa pierde el petróleo de México, pero también ha perdido el petróleo de Venezuela porque no ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones. Muchos gobiernos de Latinoamérica piensan que Nicolás Maduro se robó las elecciones y que los votos eran a favor de María Corina Machado y Edmundo González. Por esa razón, tanto Javier Milei, presidente de Argentina, como Daniel Noboa, el presidente de Ecuador y agresor de México, se niegan a aceptar su presidencia, como también niegan que Claudia Sheinbaum sea la elegida por los mexicanos. Ecuador se queda a oscura desde hoy, ya que no podrán comprar el petróleo de Venezuela ni el petróleo de México. Sabemos que Ecuador posee yacimientos de petróleo, no tan abundante como sí tienen Venezuela y México, pero es suficiente para poder suplir una parte de la cadena energética de su país. Pero ¿cuál es el problema por el que se están quedando oscura? Y ahora vemos gasolinazos e incremento del combustible todos los fines de semana, porque Pemex es quien tiene refinería, como la refinería mexicana Dos Bocas que construyó el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy le brinda a México la oportunidad de convertirse en una potencia energética. Somos lo que recibimos el petróleo ecuatoriano para refinarlo, convertirlo en combustible y luego devolvérselo en barcos gasíferos. Pero luego del conflicto, México ha utilizado los mecanismos para salirse del contrato que tenía con Daniel Noboa. Andrés Manuel López Obrador insta a Pemex que no está obligada a venderle petróleo a Daniel Noboa. Y ahora menos, luego que Noboa dice que México tiene sí o sí que venderle petróleo. ¿Piensan ustedes que los mexicanos y Pemex están obligados a venderle petróleo a los ecuatorianos? ¿Creen que a menos que Daniel Noboa le pague a México y se disculpe por las agresiones a la embajada, no volveremos a hacer comercio con este país? El comercio en Ecuador va en picada y tenemos varios aliados. México dejó de comprarle los pescados, ya no le compramos plátano y tampoco estamos recibiendo su petróleo para refinárselo. Pero Rusia, que era un aliado de Ecuador antes que Daniel Noboa ganara la presidencia, dejó de comprarle los bananos y tampoco le va a vender gas natural licuado del petróleo. Es decir, que las cosas van a ir empeorando y mientras el comercio va en picada, Daniel Noboa dice que su país se dio a respetar ante el mundo por una agresión a México. Lo que no sabe Daniel Noboa es que México ya es una potencia petrolera y económica. México le vende 1.100.000 barriles de petróleo diario a los Estados Unidos. El petróleo crudo que se utiliza en Texas no es suficiente para distribuirlo en todos los estados americanos y por eso optan por comprar el petróleo que México sustrae del Golfo Mexicano de las plataformas. Pemex lo distribuye a través de oleoducto hasta Estados Unidos, donde es refinado. Pero además de ello, Estados Unidos le ha tomado a México mucho dinero prestado. Antes México le debía 260,000 billones de dólares y ahora es Estados Unidos quien le ha tomado un préstamo de 34,000 millones de dólares. Y a esto súmele que si Argentina quiere dolarizarse, tendrá que pedirle el dinero prestado a Estados Unidos. Se dice que Donald Trump podría proporcionárselo, pero para ellos habría que buscar un prestamista. Como ya China no tiene para prestarle, tienen que volver a recurrir a México y México tiene el dinero para prestarle esos 50,000 millones extra, pero tienen que firmar algunos acuerdos donde México pueda cobrar este dinero con intereses o con algunos territorios. Te pregunto, ¿estás de acuerdo que México le preste tanto dinero a Estados Unidos para que se dolarice a Argentina, un país que ha roto relaciones comerciales con México y además, ahora que Estados Unidos está en serios problemas de crisis económica, ¿cómo nosotros podríamos cobrar ese dinero si se lo llegamos a prestar al gobierno de Joe Biden? Vamos a ver por qué razón Daniel Noboa
ha perdido el petróleo de México, pero también está perdiendo el negocio con Venezuela. Primeramente se agredió una embajada mexicana y muchos expertos dicen que Estados Unidos fue quien dio la orden para que Daniel Noboa enviara al ejército de Ecuador a entrar a una embajada, un territorio nacional de México, y aquí vino una ruptura diplomática inmediata. El gobierno de México no se quedó de manos cruzadas, se pensó movilizar el ejército, pero el pueblo de Ecuador y el pueblo mexicano son hermanos y México optó por no utilizar la fuerza militar, sino comenzar a sancionar las empresas petroleras de las cuales Daniel Noboa es dueño en una gran parte de ellas. Todos sabemos que Daniel Noboa no es ecuatoriano, sino que nació en la Florida, o sea, es estadounidense. Su familia es la más rica del país y además no le importan los pobres del país, porque si así fuera, hoy se hubiese disculpado con México para restablecer las relaciones comerciales y poder comprar petróleo y enviar energía a los hogares ecuatorianos. Ecuador se queda a oscura desde hoy, ya que tanto Pemex como Venezuela lo sacaron del negocio. Venezuela le estaba vendiendo algunos barriles de petróleo crudo y también le proporcionaba gasolina ya refinada a Ecuador. Pero por no reconocer el nuevo gobierno de Nicolás Maduro, se han roto las relaciones comerciales, como también se ha roto con México. No han hablado con Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de los mexicanos, y tanto Noboa como Milei dicen que no la van a reconocer. Te pregunto, ¿crees tú que México necesita el reconocimiento de Ecuador para que Claudia Sheinbaum comience a gobernar y continuar con la cuarta transformación que van a convertir a México en el país más rico del continente, la Noruega de América del Norte? Ahora bien, Andrés Manuel López Obrador y Pemex no están obligados a venderle petróleo a Daniel Noboa. Según la ONU, en una resolución votaron a favor de que México cumpliera con las cláusulas de los contratos que decían que Ecuador debería comprar petróleo de México y así recibir la gasolina por los próximos 3 años, y que pasara lo que pasara, México no podría cortar los suministros. Pero ¿creen ustedes que México no tiene el poder para romper ese contrato, ya que no estamos obligados a hacer negocio con un país agresor? Y si por lo menos Daniel Noboa hubiese admitido su error y reconocido que él fue el único culpable de la agresión a territorio mexicano, pues nosotros podríamos reconsiderarlo y comenzar a hacer negocios nuevamente con los ecuatorianos. Pero eso no ha sucedido, sino que más bien Noboa quiere invitar a Andrés Manuel López Obrador a comer ceviche y a comer tacos. Mientras su pueblo pasa hambre, los mexicanos se enriquecen porque China nos está comprando todo el petróleo que antes dirigíamos a Ecuador. Además de España, que es un gran comprador del petróleo crudo neto mexicano, y nos pagan con dólares y con euros. El comercio en Ecuador va en picada desde que Rusia dejó de comprarle los bananos. Rusia es un país con cerca de 200 millones de habitantes y le compraba toneladas, barcos llenos de todos los productos ecuatorianos, especialmente los bananos, que ahora se le están madurando en el puerto, y si los barcos no encuentran un comprador, se va a podrir toda la mercancía. Pero ¿qué hay de México? Un país que es consumidor de mucho marisco, y le estamos comprando todos los mariscos a los ecuatorianos. Además, le recibíamos el cacao, ya que México tiene chocolateras donde se consume mucho este producto, pero lo más importante, los bananos y el petróleo, que son el pulmón de la economía de Ecuador, han dejado de ser comprados por el gobierno de México, y ahora tanto Daniel Noboa, sus empresas, como los ecuatorianos trabajadores están perdiendo sus cosechas y van a perder sus tierras porque le han tomado préstamo al banco que no podrán ser devueltos por culpa de una sola persona, el niño rico ecuatoriano, Daniel Noboa. Algo muy importante, México ya es una potencia petrolera y económica. Esto quiere decir que México ha encontrado la libertad energética y ya más del 100% de todos los hogares mexicanos tienen energía eléctrica. Hemos logrado suplir todos los combustibles que necesitan nuestra gasolinería y le estamos vendiendo petróleo crudo y refinado también a todos los países compradores con los que tenemos contrato.
Ahora México puede fiar el petróleo como también lo puede vender al contado. Sabemos que no podemos hacer negocio ni con Ecuador ni con Argentina porque estos son mala paga los dos. Javier Milei por su parte tiene una gran deuda con el pueblo mexicano y hasta que no se disculpe y nos pague los millones que le debe a México por el envío del petróleo, van a tener serios problemas y van a vivir un invierno oscuro, mientras que en Ecuador ya comenzaron a tener cortes energéticos, apagones por las noches, aumento en el costo del combustible y la gasolina no se detendrá de subir de precio a menos que México restablezca el comercio con Ecuador. Y aparentemente Daniel Noboa no está haciendo nada en favor de que eso suceda. Si por lo menos hubiese reconocido el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de los mexicanos, podríamos reconsiderar la oportunidad de darle acceso a la economía mundial. Y ahora que México entra con el corredor interoceánico, cuando todos los países como Qatar, Estados Unidos han admitido que México ha encontrado el milagro económico, convirtiéndose en una potencia petrolera y económica, pues países como Ecuador le conviene enchufarse de la economía mexicana, no solamente para no colapsar financieramente, sino para poder entrar al comercio internacional a través del corredor interoceánico por donde navegarán los contenedores con toda la mercancía que se venderá en nuestra región. México es importante, rico, poderoso y los mexicanos hoy están más orgullosos que nunca de nuestro país. Ahora bien, quiero ver la respuesta de estas preguntas y qué opina cada uno de ustedes. Daniel Noboa pierde el petróleo de México y ahora está perdiendo el petróleo de Venezuela. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los ecuatorianos? ¿Se tendrán que ir emigrando ilegalmente a otros países o darle un golpe de estado a Daniel Noboa para poder tener acceso al mercado internacional? Ecuador se queda a oscura desde hoy. Desde hoy ustedes verán apagones y cortes energéticos. No es culpa de México, es culpa de su presidente. Ustedes deben actuar ahora antes de que se convierta en un dictador y los gobierne por 20 o 30 años. Además, Andrés Manuel López Obrador le contesta a Noboa que Pemex no está obligado a venderle petróleo ni a Ecuador ni a ningún otro país. Además, el comercio en Ecuador va en picada y su economía podría quebrarse. México ya es potencia mundial económica y petrolera. ¿Sabías que México se está convirtiendo en la nación de mayor crecimiento en el mundo gracias a las políticas de inversión y no deuda del presidente Andrés Manuel López Obrador? Me gustaría saber qué piensas tú del modelo económico que ha implementado México y su nivel de crecimiento económico, y si crees que todos los países de Latinoamérica deberían copiar el modelo que está utilizando México para enriquecerse. Los leen en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.